Es ahí en donde nosotros decimos, hay muchas cosas por corregir, no se puede ir esta persona con una lista interminable que cumplir. Vamos a las bases, cortemos luz azul, a tal hora, blue blockers, grounding, ejercicio, hidratación. Pasaremos en otro plano a la suplementación, pasaremos en otro plano a una dieta estricta, restringimos algunos alimentos y nada más. Entonces, esa personalización debe existir. Lo que tenemos a día de hoy como cuerpo, como ser humano, es el resultado de millones de años de evolución y que a día de hoy pareciera que hemos perdido esa información y que tenemos que recordarle a la persona que el cuerpo está hecho para moverse y que por eso necesitamos el movimiento a través del ejercicio, del gimnasio, del entrenamiento de fuerza para tener salud. Hay que recordarle a la persona de que tiene que alimentarse de comida real y no de procesado para tener salud, que tiene que exponerse al sol. O sea, recordarle a cada persona allí fuera para qué está hecho el cuerpo. Todos sabemos que hace falta buscar una vez algo para que el algoritmo haga lo suyo. Después, si la persona quiere profundizar, puede comprar un libro, puede googlear un poquito más o inclusive puede acceder a una consulta con un personal de salud que te asesore acerca de hábitos dietarios o bien lo que uno esté buscando. Octavio, bienvenido, ¿cómo estás? David, un placer acá La charlar un verdad ratito que con vos. es un gusto, bueno, tenerte, no sé si decir tenerte como invitado porque estoy yo en tu casa y no tú en la mía, pero de verdad que es un gusto haberte conocido, obviamente todo lo que llevas detrás, que ya vamos a dar una explicación para quien lo esté viendo en vídeo y le llame la atención porque estoy conectado, ¿no? a un suero. Seguramente ya vamos a llegar a este tema, pero vamos a tocar muchos temas el día de hoy. Vamos a hablar de medicina funcional, todo lo que es también la parte ortomolecular, todo lo que es la suplementación. Pero antes que nada, a mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que ellos mismos se presenten. Cuéntame quién es Octavio y si me puedes contar también un poquito para ir adelantando de qué es Más Drips. Un poquito te cuento. Antes que nada, bienvenido a Argentina. Yo sé que estás hace un par de meses, pero es muy importante que gente como vos esté acá y divulgando esta pasión que tenemos nosotros, los médicos en Argentina, por la medicina que hace bien, la medicina inteligente. Yo soy Octavio, médico de profesión, emprendedor y deportista, un amante de la suplementación de toda la vida. Y hace un par de años, ya 3 años, nos sumergimos en este mundo de la medicina funcional, ortomolecular, integrativa, con Más Drips, que es una compañía vinculada a la suplementación por vía oral y suplementación por vía endovenosa. Eso hoy. Y por suerte tenemos un progreso considerable en relación al bienestar de nuestros pacientes. Hoy tenemos más de 4.000 drips aplicados y protocolos seguros para fortalecer tanto el sistema inmune como energía, pérdida de peso y wellness en general de nuestros pacientes con diferentes tipos de enfoques. Para quien seguramente nos esté viendo, nos esté escuchando y no lo sepa, obviamente ya lo vamos a comentar, pero ¿qué es un drips? Que habla de que tienen más de 4.000 drips a día de hoy con poco tiempo realmente en la industria, así que te felicito. Pero si puedes comentar brevemente qué es un drips, que es básicamente lo que me estoy haciendo yo en este momento. Un drip es un soporte endovenoso, un blend de vitaminas, aminoácidos y otros nutrientes que vienen a optimizar metabólicamente algunas funciones. Puntualmente, ahora por ejemplo en tu caso, estamos administrando un recovery con antioxidantes fuertes y aminoácidos, ¿no? Aminoácidos más que nada vinculados a lo energético. Sabemos que vos necesitas eso. Y puntualmente son blends que se personalizan, se customizan de acuerdo a los objetivos y requerimientos de cada una de las personas. Esto va atrás con un soporte nutricional, tanto con hábitos dietarios, ajuste de ejercicios, ajuste de descansos, ajuste del estrés, manejo emocional y motivación para lograr estos objetivos relacionados con el bienestar y una suplementación guiada por vía oral con el soporte endovenoso de drips, con una frecuencia de administración que puede variar. Puede ser semanal, quincenal o mensual, de acuerdo al requerimiento del paciente. Buenísimo. Sí, ya vamos a estar hablando de esto y nos vamos a meter seguramente más a detalles. A mí me gustaría empezar, Octavio, si te parece, porque entiendo que te has especializado en el tema de medicina funcional. ¿Por qué tú crees que a día de hoy, teniendo en cuenta que vivimos prácticamente en un entorno obesogénico, un entorno enfermo, una población mayoritariamente enferma, metabólicamente hablando,
¿Por qué tú crees que está consiguiendo ese espacio la medicina funcional por encima de la alopática o la medicina que hasta a día de hoy se podría conocer, la medicina moderna, la que conocemos todos? Es muy buena la pregunta porque me pienso todos los días esto. La verdad que pienso todos los días. Te voy a contar algo. Hace un par de semanas fui a un evento muy importante en un hotel acá en la ciudad de Buenos Aires, un salón muy reconocido, donde se hacía la presentación de un tratamiento oncológico. Un laboratorio internacional presentaba un fármaco oncológico específico para un tipo de tumor específico. Son eventos grandes y demás. Mientras esperaba la introducción del presentador, miraba la filmina que proyectaba el salón y describía paradigmas de la salud divididos en décadas. Describía la década del 2000 al 2010, del 2010 al 2020 y del 2020 en adelante. La década del 2000 al 2010 destacaba a la digitalización de la salud como paradigma de la salud. Del 2010 al 2020 se volvía a destacar la digitalización de la salud como paradigma. Y el 2020 en adelante había un puntito suspensivo. El paradigma de la salud correspondía a las ciencias de la vida. Cuando leo eso, miro alrededor donde estaba y recuerdo que estaba en un evento farmacológico, en un evento de un fármaco muy importante a nivel oncológico, y pienso que tal vez ni el presentador se dio cuenta de lo que estaba proyectando. Entonces, es ahí en donde creo que tenemos mucha responsabilidad, todos los que nos dedicamos a esto, a divulgar y sobre todo a tratar esta medicina del menos es más. Y si tenemos que ir para comprender un poquito esto, yo pienso que más científico que otra cosa es antropológico. Es acá donde decimos, ¿por qué la gente se interioriza por esto en este momento? Y tal vez era algo que iba a pasar. Solamente la democratización de la información, solamente las redes sociales, nos dio la posibilidad de contarles a la gente un poquito de cuáles son los beneficios de tales alimentos, cuáles son los beneficios de la exposición a la luz solar, cuáles son los beneficios de bajar el cortisol, cuáles son los beneficios de este antioxidante por sobre este, de menos fármacos por más comida, y simplemente iba a pasar. Y acá es donde decimos, si nos ubicamos a nivel científico un poquito más, vamos a teoría de la evolución y Darwin, y decimos, hace 3 millones de años que existimos, que somos simios que caminan un poquito parados, hace 300.000 años que somos la subespecie Sapiens sapiens, que ya somos monos con un poquito menos cara de mono que camina erguido. Y solamente hace 10.000 que somos sedentarios y comemos lo que cosechamos. Entonces, tal vez no estamos adaptados en relación a esto y sin tocar la industria. No hablemos de revolución industrial, no hablemos de 260 años de la revolución industrial hasta ahora y el poder que tuvo sobre la alimentación y sobre la población mundial. Entonces, volviendo un poquito a esto, no estamos adaptados, de acuerdo a la teoría de la evolución de Darwin, para sintetizar diferentes tipos de moléculas, como son el gluten, como es el azúcar, y hoy lo comprendemos. Faltó tiempo para que se divulgue nada más. Pero ¿no te parece curioso que tengamos que explicarle a una persona qué es lo que se espera del cuerpo de nosotros? Es decir, o sea, has hablado de sedentarismo, has hablado de alimentación, y claro, al final este es lo que tenemos a día de hoy como cuerpo, como ser humano, es el resultado de millones de años de evolución, y que a día de hoy pareciera que hemos perdido esa información y que tenemos que recordarle a la persona que el cuerpo está hecho para moverse y que por eso necesitamos el movimiento a través del ejercicio, del gimnasio, el entrenamiento de fuerza para tener salud. Hay que recordarle a la persona de que tiene que alimentarse de comida real y no de procesado para tener salud, que tiene que exponerse al sol. O sea, recordarle a cada persona allí fuera para qué está hecho el cuerpo. Totalmente. Es fabuloso lo que decís. Yo diría que recordarle a la gente tópicos como este que acabas de nombrar es nuestro deber. Yo creo que es nuestro deber. Algo vinimos a hacer acá. Pero ¿en qué momento perdimos esa? Porque era un conocimiento prácticamente innato. O sea, es decir, el cuerpo te pide movimiento.
el cuerpo te pide comida real, es la realidad. Lo que pasa es que a día de hoy está todo distorsionado. Entonces, ¿en qué momento perdimos esa información? Y a mí lo que me parece curioso es que ahora tengamos que írselo a recordar a las personas de que el cuerpo está hecho para moverse y que necesitas comida real. Yo creo que ahí acudo al poder de la industria. Ahí sí voy un poco a entender de por qué multiplicamos por 10 la cifra de la población en los últimos 260 años desde la revolución industrial. Éramos 800 millones, ahora somos 8.000 y nada más fue la industria en esta alimenticia que nos llevó hacia algún lugar con sus errores y aciertos, porque hay muchos aciertos en esto, no seríamos la cantidad que somos sin la industria. Y, y creo que también, ya que hablamos de industria, industria farmacología industria propia de la biotecnología y demás, con la prolongación de la edad media de las personas, de la esperanza de vida, hoy es la más elevada de la historia de la humanidad y va a seguir ascendiendo aún más. Estos diagnósticos precoces, estos fármacos precisos, nos ayudan a solucionar enfermedades que nosotros mismos provocamos. Y ahí está el concepto de si estamos preparados como sociedad para tener toda esta información. Si estamos realmente preparados. Y pasa algo curioso porque, claro, yo vengo justamente también de hacer una conferencia en el VAS, que a pesar de que era una conferencia estética, tenían un espacio, un simposio de salud y longevidad. Y claro, causó un poco de polémica un email que yo mandé hace un par de semanas porque yo hablaba de que el tema de la longevidad saludable era una estafa. De hecho, bueno, me escribieron varios médicos, amigos, compañeros, pero porque causó un poquito de revuelo. Pero yo a lo que me refiero es porque, claro, nos están vendiendo una longevidad, más años, vivir más años, pero ¿a qué costo? Si al final estamos envejeciendo antes, estamos padeciendo enfermedades que antes llegaban más tarde en la vida, están llegando antes. O sea, las estadísticas no mienten. Entonces, una de las cosas que yo mencionaba en la conferencia, ¿qué sentido tiene llegar a los 120 años si 50 años antes vas a estar en una silla de ruedas? Vas a estar dependiente de un fármaco, no vas a ser independiente, vas a depender de un enfermero, una enfermera, un familiar. Entonces, realmente, y luego hacía la pregunta que te la hago también a ti. ¿Quién te dice a ti de que una persona de 90 años realmente ha vivido más que una de 50, cuando al final el tiempo es relativo? Una persona que ha pasado 60 años en un cubículo, trabajando en un trabajo que no le gusta, sin un propósito de vida, y ha llegado, sí, a una longevidad saludable de 90 años, ¿quién te dice a ti que ha vivido más que una de 30, que lleva la mitad de su vida emprendiendo y viajando por el mundo? Entonces, claro, ahí es donde está también lo paradójico, ¿no? De, me están vendiendo una longevidad supuestamente mayor, pero ¿a qué costo? Es controversial. Es controversial de todas formas. Quiero ver cómo puedo responder a eso. Tal vez si nos ubicamos en la nutrición, para hablar puntualmente de la micronutrición y la macro, los alimentos de hoy no suplen las necesidades nutricionales de los alimentos de ayer. No estoy hablando de 200 años atrás, estamos hablando de un día para el otro. Entonces, la frase de nuestra abuela que decía una manzana al día al médico alejaría, tiene mucho de cierto, pero con una manzana del 1950, que realmente tenía 400 miligramos de vitamina C, o una manzana del supermercado tiene 4. Entonces, ahí es donde vos me decías recién, cómo predomina la medicina funcional integrativa ortomolecular por sobre la alopática. ¿En qué momento pasó esto? Y en el que el cuerpo se empezó a expresar. Esta sobrealimentación asociada a una hiponutrición, como dice bien Ernesto Petracós, nos trae aparejado la necesidad de la gente de incorporar estos nutrientes por algún lugar, sea vía oral o vía endovenosa, para prevenir este tipo de longevidad y tratar de lograr este tipo de longevidad que estamos buscando. Claro, y que se trata al final, si nos están ofreciendo allí fuera vivir más años, que sean por lo menos años de calidad, ¿no? Nadie quiere llegar a los 120 años y luego vas a pasar 50
de ellos dependiendo de un servicio de enfermería, de un familiar o de, pues, tratamiento de cualquier tipo, ¿no? Al final nos estamos haciendo dependientes a una industria que al final Ujú. se beneficia. Mira, de hecho hace poco veía una noticia, o sea, a mí me parece brutal también porque te lo dicen a la cara. Eh, no sé si era el CEO o el vicepresidente de Kellogg's. Ellos obviamente tuvieron mucha influencia en el que llegara el cereal a los desayunos, que a día de hoy lo normalizamos cuando la persona más bien se pregunta si pueden comer huevos en el desayuno, pero lo normal sería el cereal azucarado. Y ellos, claro, como ya ellos tienen dominado ese mercado del desayuno, luego el 25% de sus beneficios vienen pues, de comer cereales en otras horas fuera del desayuno. Y ellos a día de hoy tienen una estrategia para empezar a promocionar los cereales azucarados en la cena, como una cena saludable. Entonces, claro, estamos tan desconectados de lo que supuso. Por eso te decía, me parece curioso que tengamos que recordarle a la persona qué es lo que deberíamos estar haciendo para poder tener salud. Pero obviamente hay una distorsión en el camino que ha sido la distorsión que ha generado la industria. Cuando tú le dices al Departamento de Agricultura que se encargue de hacer las recomendaciones alimenticias, ni tonto que fueran, yo siempre doy el ejemplo de que si tú vas a un panadero y le preguntas cuál es el mejor desayuno, no te va a recomendar el entrecot del carnicero. Entonces, claro, ¿cómo a día de hoy todo esto ha justamente distorsionado lo que una persona allí fuera, porque tú tienes acceso a un tipo de información privilegiada, yo de repente también, pero la persona de a pie no, y ve más normal, entre comillas, desayunar un cereal azucarado que desayunarse 4 huevos con un aguacate y un slice de bacon. En relación directa con esto de la información, gracias a Dios, la democratización de este tipo de información hoy en día está de la mano de las redes sociales. Todos sabemos que hace falta buscar una vez algo para que el algoritmo haga lo suyo. Después, si la persona quiere profundizar, puede comprar un libro, puede googlear un poquito más o inclusive puede acceder a una consulta con un personal de salud que te asesore acerca de hábitos dietarios o bien lo que uno esté buscando. El punto es, y nosotros, responsables de esta información, ¿qué hacemos como sociedad con el 99,9999% de la gente que no va a tener nunca acceso a esta información? Es una pregunta casi filosófica, pero ¿qué hacemos? Tal vez no tiene respuesta hoy, pero pienso que ahí debería estar nuestras energías y nuestra fuerza para poder realmente alcanzar una influencia. Y es curioso que lo menciones porque, o sea, es la realidad. Yo creo que incluso en el mundo en el que nosotros nos movemos, entre profesionales de la salud, de la nutrición o del entrenamiento, yo de hecho lo he discutido en muchas ocasiones con algunos profesionales porque, claro, cuando tú te rodeas de personas que tienen cierto estilo de vida, tienes un sesgo. O sea, yo en redes sociales lo que veo es pura gente que entrena, pura gente que come bien, pura gente que se cuida, pero en la calle la realidad es que el 90 y tanto% de la población, primero, no tiene salud y segundo, es lo que tú decías, no va a tener probablemente nunca acceso a esa información. Entonces, y allí me gustaría ya como tú como profesional, ¿cómo, cómo crees o cómo ves de que justamente ese conocimiento privilegiado que tenemos o que tienen algunos, poder hacerlo más accesible a la población en un futuro cercano? Porque la realidad es que muchos ya están pagando la consecuencia. Me encantaría tener la respuesta, porque tal vez la respuesta se daría por las organizaciones que manejan el mundo. Y no sé si las organizaciones que manejan el mundo están interesadas en que sepamos un poquito más de esto. Es interesantísimo lo que decís de la información, porque lo primero que le digo a mis pacientes en la consulta es, son unos privilegiados, pero no gasten plata si realmente no se van a tomar el tiempo de hacer las cosas como tienen que hacer. Porque ustedes están pagando por una información muy valiosa, que no muchos tienen acceso. Y cuando empecé a generar esto, tuve un mayor engagement en el compromiso, en la motivación de los pacientes, porque el que estaba ahí porque la mujer o la esposa pagó por su consulta, se levantaba y se iba, y el que realmente quería cambiar ponía
los pies sobre la tierra y le ponía la conciencia que tenía que poner. Así que creo que todo empieza por ahí, un poquito por conciencia. Claro, por un nivel, yo creo que empieza por dos cosas. Por conciencia y por el tema también de empezar a cuestionarse lo que a día de hoy consideramos normal, que esto ya tú lo has mencionado antes, Ernesto Prieto habla mucho de esto, de que lo normal ya no se solapa con lo saludable, o sea, ya está tan distorsionada la sociedad que incluso cuando tú te vas a hacer unas analíticas de sangre, pues hay que reconsiderar lo que el rango de la analítica te menciona como normal, ¿no? Pero sí me gustaría saber porque al final incluso teniendo dinero, conciencia o acceso a la información hay algo que está faltando porque luego te vas a la realidad y es que aun cuando estás eligiendo comida real, que lo hablábamos antes de empezar la entrevista, hay cosas que están faltando. O sea, hay lo que tú mencionabas, una manzana, si fuese la manzana tradicional, bueno, en Google se pueden conseguir imágenes de referencia, ¿no? Cómo era una fruta en la antigüedad, cómo son las frutas ahora, cómo era la papa antes, cómo es la papa ahora, el trigo, todo. Y claro, ahí hay una deficiencia nutricional incluso cuando estás apostando por una alimentación saludable. Entonces, ¿cómo en ese caso, cuando ya eres consciente, cuando ya tienes información, cuando tienes acceso a esa comida real, cómo puedes incluso pues no sufrir las consecuencias de un déficit nutricional? Con el asesoramiento. Yo creo que en ese caso, con el asesoramiento, es la única manera. Em, pero ese es un problema lindo, David. Ese es el problema, yo creo que más lindo. Si la persona tiene acceso y tiene la información, solamente hace falta que tome un poquito de conciencia para realmente introducirse en lo que es esto, porque no es solamente tomar una pastilla ni administrarse un drip. Hay cambios de hábitos, hay dietas que seguir, hay que levantarse temprano, hay que exponerse al frío, hay que pisar la tierra, hay que realmente moverse ese ejercicio de fuerza. No es tan sencillo. Entonces, yo creo que ahí tocaste algo muy importante, que es el acceso. No solamente el acceso a que te digan lo que tenés que hacer, sino el acceso a la alimentación. Hoy en día decimos, ok, carne orgánica. Qué fácil es decirlo como médico, le indicamos y fue. Y como si fuera lo que sea, un papel y nada más. O bien verduras orgánicas. Lo indicamos y que se arregle el paciente y vea cómo lo va a solucionar. Eh, el acceso es muy importante y es ahí en donde decimos realmente si estamos como preparados como sociedad. Todavía. O es muy pronto. ¿Te refieres al sistema? Al sistema. Me refiero a nosotros, a la forma de prestar servicios. Porque tal vez nosotros como médicos o personal de salud, en mi caso como médico o como personal de salud, tenemos la responsabilidad inclusive de que la persona logre el objetivo. Más que de indicar, porque nosotros decimos, nos paramos enfrente de una persona, decimos lo que tiene que hacer, nos dimos vuelta y nos fuimos. Y yo creo que ahí es donde nos debemos comprometer realmente en que las cosas sean posibles. Por eso es que me encanta la posibilidad de decir, la dieta cetogénica es fabulosa, porque realmente todos conocemos los beneficios, no hace falta nombrarlos más. Pero todo el mundo está preparado para afrontar una dieta cetogénica. Capaz, con una low carb alcanza y hacemos menos mal con una low carb en relación a la vida anterior de esa persona. Entonces, la personalización de la atención va a ser la clave siempre y en cuando nos enfoquemos en la motivación de las personas para lograr los objetivos, por lo menos los objetivos relacionados con el bienestar. Mire, creo que has tocado dos puntos importantes. Me gustaría volver luego a una frase que me ha volado la cabeza, que me la habías comentado antes de empezar la entrevista, lo de menos es más. Ya quiero volver a eso en un ratito. Pero creo que has tocado un punto interesante porque veníamos antes también de la entrevista hablando del tema de la inteligencia artificial. Yo creo que hay mucho, yo esto lo he hablado mucho con Flor Raele, que sé que también le conoces, porque creo que a día de hoy los profesionales de la salud no se están dando cuenta de la importancia que está cobrando en la sociedad la inteligencia artificial, de cómo está ocupando espacios muy, muy rápido. A día de hoy hay empresas de las tecnológicas, las más grandes, Amazon, Google, Apple, todas están detrás de desarrollos muy potentes en el ámbito de la industria de la medicina, teniendo en cuenta de que la información se la hemos dado por años y totalmente gratis con todos los smartwatches, todos los dispositivos. Hemos cedido a toda la información a nivel de salud y estilo de vida. Y
Te lo menciono porque yo creo que es indetenible el cambio a que una inteligencia artificial empiece a predominar en el mundo de la medicina, que va a estar cerrado, eso sin duda, pero yo creo que allí va a cobrar más importancia que el médico entienda de que tiene que empatizar con el paciente. Era lo que tú mencionabas. No solamente se trata de prescribir, independientemente de que estén prescribiendo un medicamento o un estilo de vida, que me parecía fenomenal que uno se vaya, esto lo he hablado mucho con la doctora Camino Díaz, de que tú te vayas de consulta con una prescripción de ejercicio, de entrenamiento de fuerza o de hacer grounding. Pero más allá de eso, creo que la diferenciación va a estar en empatizar con la persona, de que realmente te intereses por la salud de la persona y le acompañes. ¿Qué crees tú que tiene, por lo menos la medicina integrativa, qué papel tiene para jugar allí, como para diferenciarse de esa medicina a la que vamos a llegar dominada por una inteligencia artificial seguramente sesgada? A mi criterio, la inteligencia artificial llegó para quedarse, va a establecerse más en el rubro de la salud. Pienso más que el lado terapéutico va a estar vinculado directamente al diagnóstico, muy fuerte vinculado al diagnóstico. Tal vez una guardia médica de un servicio hospitalario convencional del día de hoy sea muy distinta de acá a 50 años, muy distinta con respecto a personal. La disminución del personal asistencial primario va a disminuir muchísimo. Y yo creo que la adaptación nuestra como profesionales va a ser un gran desafío, realmente un gran desafío. Hay que ver cómo podemos realmente entender que es una herramienta y, y no sé si tanto un peligro, por lo menos hoy. Creo que la tarea del personal de la salud, tanto médico como no médico, se va a vincular más bien al lado, como dijiste vos recién, bioético. Tal vez nosotros ya no seamos los más capaces para tomar decisiones diagnósticas. El médico que ve una placa de tórax así, dice es una neumonía lobar derecha, ese médico tal vez no exista más. No, y Porque a día de hoy por paliza lo supera una inteligencia artificial. acá en Argentina todavía existe, pero hoy por paliza, y realmente es mucho mejor que el ojo humano. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros a la hora de decidir cuando la inteligencia artificial nos tire tres tratamientos posibles y los tres sean invasivos? Creo que ahí ese último eslabón siempre va a ser de un ser humano y me parece que el desafío va a ser la adaptación a formar parte de ese último eslabón. Pero creo que, por lo menos yo obviamente viéndolos desde el exterior, desde el paciente, porque obviamente fui paciente de la medicina tradicional y también de la medicina integrativa, o de la medicina alopática y la medicina integrativa. Creo que lo que tienen que recuperar, que se ha perdido en el camino, me da la impresión de que esto es como la guerra que hubo hasta hace algunos años, que sigue habiendo, de taxis versus Uber. Los Uber encontraron negocio dentro del mundo de los taxis porque los taxistas dejaron de prestar atención al servicio. Entonces, claro, el Uber cuando salieron, que ya obviamente se ha distorsionado con el tiempo, pero cuando salieron eran carros de lujo, súper limpios, la persona súper elegante, con buena atención, te saludaban, se despedían, cosas que ya los taxistas no hacían. O sea, los autos estaban pues, obviamente destrozados, sucios, etcétera. Y creo que allí es donde la medicina integrativa, a través de los profesionales, se puede diferenciar de lo que va a ser como la medicina alopática apoyada por la inteligencia artificial. Es decir, en empatizar, en conectar, en que una consulta no sea de 10 minutos donde no te vean a la cara, sino que sea pues de una hora, sí, te va a costar más, allí es donde va a estar el gap, ¿no? De cómo, y allí yo creo que es donde está el trabajo también difícil, cómo cerrar ese gap para que sea más accesible a la población. Pero yo creo que de repente, no sé qué opinas tú, pero creo que lo que va a diferenciar de que una persona se decida si asistir a una medicina tradicional asistida por una inteligencia artificial o a un médico integrativo que te vea la cara, que te atiende, que le importe tu salud, va a ser eso. O sea, que realmente tú vayas a ver a otro ser humano. O sea, literal. Creo que en relación a esto que decimos, de empatizar, la solución y las respuestas están desde el lado de cuántos somos.
está vinculado directamente de cuántos somos. Entonces, tal vez la inteligencia artificial se ocupe de esto, inclusive de la medicina integrativa y funcional, y nosotros tengamos menos tiempo para atender pacientes. Esto es un problema, va a ser un problema. Pero hay que ver cómo usamos ese tiempo para realmente tomar decisiones que tiene que tomar un ser humano. Las cosas automatizadas, poder realmente automatizarlas con un sistema, y las decisiones que sí o sí tiene que tomar un ser humano, realmente tiene que tomar. Sinceramente, las respuestas hoy no están. Hoy esto se discute todos los días en las grandes organizaciones de salud, y es interesantísimo. Y yo, volviendo un poco a lo que tú mencionabas antes de menos es más, a mí hay un concepto de Nassim Taleb que me encanta, que es el de progresar por la vía negativa. Que a día de hoy también las redes sociales nos distraen un poco haciéndonos creer de que, ya vamos a hablar también de los drips, pero hay tantas cosas allí fuera en el mundo del fitness y de la salud que un poco distraen de lo que hablábamos antes, cuál es la base, alimentación, movimiento, sol, grounding, etcétera. ¿Cómo tú ves? O sea, yo quiero que profundices un poco más ese concepto de menos es más, qué significa para ti. Yo lo veo desde este punto de vista, que podemos progresar a nivel de salud y a nivel físico, podemos progresar mucho más quitando cosas de nuestra vida que añadiendo toda esa novedad que nos ofrece la industria constantemente. Como primera instancia, para reforzar ese concepto, yo creo que lo que hablábamos recién de la personalización resuelve todo eso. No todo paciente es igual. Hay pacientes que ya vienen coacheados, son pacientes que ya vienen suplementados bien, correctamente. Algunos solos, difícilmente que vengan solos bien, suplementados, pero algunos asociados por otro profesional, y, y ya están para dar un paso más. Están en un nivel superior en donde uno directamente fija 3, 4, 5 objetivos puntuales y redirecciona el tratamiento hacia allá. Y hay pacientes en los que, y ahí predomina el menos es más, en donde debemos fijar dos objetivos reales, y en relación a esos dos objetivos hacer un seguimiento constante, diario, periódico, para que se logren, siempre estadificando cuál es la base, cuál es la cúspide en relación a objetivos, en relación a importancia de estos, e ir paso a paso incorporando. Creo que como decíamos recién, el desafío más importante nuestro como profesional es que realmente se logren estas metas. Y para lograrlas tenemos que fijar objetivos posibles. ¿Por qué hablas de dos objetivos? Me llama la atención. Hay gente que viene con problemas de sueño, que nunca en su vida hizo un ejercicio, que no se suplementó en la vida, no sabe qué es la vitamina C en comprimidos, menos la vitamina C endovenosa, que vive con un cortisol de 40 y una vitamina D de 15, no lo sabe y tampoco entiende por qué pasa lo que pasa. Pero sí alguien le dijo que tiene que estar con un médico funcional integrativo ortomolecular y ajustar todos estos parámetros. Es ahí en donde nosotros decimos, hay muchas cosas por corregir, no se puede ir esta persona con una lista interminable que cumplir, vamos a las bases, cortemos luz azul, a tal hora, blue blockers, grounding, ejercicio, hidratación. Pasaremos en otro plano a la suplementación, pasaremos en otro plano a una dieta estricta, restringimos algunos alimentos y nada más. Entonces, esa personalización debe existir. El enlatado en salud, y esto es exclusivamente decanta del tiempo. El personal de salud cada vez tiene más tiempo, o más bien tiene que atender más para que económicamente sirva, por lo menos en países en vías de desarrollo como fuimos nosotros. Y, y ese tiempo repercute directamente en el bienestar de las personas. Sí, y yo creo que allí es donde mucho ha fallado esta industria de la medicina de bioindividualizar. Al final, si tú cumples con una serie de síntomas, pues hay un fármaco que se utiliza para aliviar esa serie de síntomas, pero no estás viendo el individuo que hay detrás de todos esos síntomas. No estás viendo las emociones que hay detrás de ese diagnóstico. Yo creo que allí es donde un poco se pierde eh, y donde ha ganado también mucho espacio. La medicina está como más holística e integrativa. Y sí me gustaría meterme en tema de deficiencias nutricionales. El por qué este tipo de estrategias, tipo los drips o la suplementación, cobra sentido más allá
de que una persona pueda tener una alimentación basada en comida real, pueden existir deficiencias nutricionales. A día de hoy hay bastantes estudios con respecto a eso, pero me gustaría saber a día de hoy cuáles son las mayores deficiencias nutricionales en la población y cómo se presentan este tipo de estrategias como una estrategia que tiene sentido siempre y cuando se estén trabajando las bases también. Cuando, si tengo que tocar un tema importante acá, porque si hablamos de deficiencias podemos hablar eternamente, a mí me gusta hablar de lo que tocaste vos hace un momento, que es la longevidad saludable. Cuando hablamos de longevidad saludable, directamente vamos a hablar de la mitocondria, directamente hablamos de radicales libres y estrés oxidativo. De por sí, el mecanismo de estrés oxidativo, cómo nos envejece desde lo malo, aumentando radicales libres, y qué beneficios tenemos nosotros con la suplementación de antioxidantes en altas dosis. Es aquí en donde decimos, tal vez tengamos la puerta para esta longevidad saludable, para que la gente que realmente vive hasta los 90 años viva realmente bien. Si podemos darle una manita a la mitocondria. Es por eso que eso que estás administrando vos son antioxidantes en altísimas dosis. Como dijimos recién, la manzana de hoy tiene 4 miligramos, la manzana de hace 100 años tenía 400 y hoy te estás administrando ahí 5 gramos con 100% de biodisponibilidad. O sea, eso va directamente a la sangre. Es una dosis recomendada, prudencial para vos, no plena, pero sí prudencial para vos en el objetivo que estamos buscando, que es la anti-age, la longevidad, y entender la cantidad de nutrientes que existen para fortalecer este sistema de antioxidación. Es la única manera a nivel metabólico de darle una manera real, una mano real a la mitocondria para que ejerza su trabajo. Y a mí me sigue alucinando porque yo esto es algo que quiero que la gente entienda porque creo que en promedio, obviamente hablando de tanto vegetales como verduras, como frutas, han perdido en promedio un 70% de su valor nutricional. Entonces, claro, aun cuando tú estés haciendo cambios en tu alimentación y en tu estilo de vida, estamos quedando un poco cortos en cuanto a nutrición. Y allí es donde entran estrategias como la suplementación tradicional, como este tipo de estrategias tipo los drips. Y yo quisiera saber, primero, si puedes volver un poco a explicar, obviamente sin entrar en detalles porque tiene que ser individualizado, yo creo que también allí, yo por eso no suelo por lo menos hablar en redes sociales los suplementos que yo consumo, porque la gente lo toma como una prescripción propia. A mí hay gente que me ha llegado y me dice, yo le pregunto a gente que viene de repente a asesorarse con mi equipo, y me dice, David, yo me suplemento con magnesio, vitamina D y vitamina C. Y le digo, ah, no, sí, qué bien. ¿Y quién te lo dijo? No, el doctor Carlos Jaramillo. Y le dije, ah, ¿te atendías con el doctor Carlos? No, lo dijo en sus redes sociales. Entonces, claro, este tipo de cosas hay que cuidarlas también porque la gente luego lo toma como una prescripción. Entonces, ¿cómo es la preparación? Y sobre todo, ¿cómo puede ayudar en estas deficiencias que hemos comentado? Muchas personas en una etapa de la vida necesitan una optimización. Hay gente que trabaja un montón, hay deportistas de alto rendimiento, hay personas que están muy vinculadas al estrés, hay personas que manejan bien el estrés y personas que manejan muy mal el estrés. Y nosotros sabemos que la suplementación en altas dosis tiene grandísimos beneficios. Dentro de los elementos que administramos, dentro de los nutrientes que administramos, tenemos vitaminas, vitamina C, vitaminas del complejo B, tenemos otros micronutrientes, como por ejemplo, como dijiste recién, el magnesio, derivados del azufre, potasio y demás, y también aportamos aminoácidos con diferentes características, como por ejemplo el inositol que aumenta el metabolismo, como por ejemplo la L-carnitina que también aumenta el metabolismo más de grasas y proporciona energía a raíz de las grasas, como por ejemplo la coenzima Q10, como por ejemplo la taurina y la arginina, todos metabolitos, todos aminoácidos energéticos. Y con un blend de estos nutrientes, fijamos primero en primera instancia objetivos y establecemos una forma de administración basada en una frecuencia de administración. Con dosis puntuales por peso, establecemos esto y basados, como habíamos nombrado hoy, en hábitos, en suplementación por vía oral,
en ejercicio, en grounding, en exposición al frío y sobre todo en la motivación del personal, se logran muy buenos resultados. Muy buenos resultados. Y sí te iba a comentar porque tú has hablado de optimización Sí. y la realidad también es que la mayor parte de la población allí fuera, obviamente lo mencionábamos antes, de que la mayor parte de la población está metabólicamente enferma, ¿no? Entonces, claro, tienes que tener una base sólida y yo creo que eso es una de las cosas que ofreces tú como profesional de la salud, junto con el servicio de los drips, que das ese asesoramiento integral, porque yo creo que si no, por sí solo no tiene mucho sentido cuando una persona de repente no ha recuperado de entrada su salud metabólica. Entonces, me gustaría saber, por una parte, cuál es primero, cómo esto puede beneficiar a esa población general que de repente no tiene todavía las bases necesarias, no hace grounding, no descansa bien, no se alimenta con comida real, más allá de cualquier estrategia nutricional. Cómo este tipo de estrategias puede apoyar o cómo puede ayudar a la población en general. Y luego, ¿qué busca una persona normal cuando te pide un drip o un tipo de suplementación específica? Hay drips puntuales, como por ejemplo un drip antiinflamatorio, que te aplicaste vos en su momento cuando salías de la gastroenteritis. Bueno, y tengo que decir que encima, yo no sé si te lo comenté, tenía una lesión cerca del tendón de Aquiles y de verdad que la recuperación fue espectacular. Los resultados son muy buenos, pero a eso voy. Un drip antiinflamatorio con ácido alfa-lipoico en altas dosis, por ejemplo, y de MSO o MSM, tiene un enfoque puntual sobre algún dolor o alguna afección. O sea que directamente vamos a un síntoma. En el caso de la longevidad saludable, en el caso de un drip de optimización enfocado en antioxidación plena en altas dosis, respondo a tu pregunta de qué es lo que busca la gente. La gente busca esto. Y en relación a esto, a vivir más y mejor, es que decimos también que una persona que no tenga las conductas que nombramos anteriormente no debe gastar plata en un drip de estos. Es lo que primero decimos nosotros. Hay personas conscientes que realmente toman conducta y son pacientes que se pueden beneficiar. Hay síntomas vinculados a los síntomas, hay drips vinculados a lo sintomatológico que sí se pueden beneficiar con aplicaciones puntuales orientadas hacia eso. Asma, alergia, fortalecimiento del sistema inmune. Claro que por eso te lo preguntaba, porque encuentro que tiene aplicaciones puntuales que pueden apoyar a una población normal dentro de esos parámetros que hablamos, una población de repente enferma metabólicamente, y también se puede utilizar para optimizar en esa población que ya necesita como llevar su estilo de vida o su nivel de salud metabólica a un siguiente nivel. Así es. Aquí es donde entran pues, deportistas de alto rendimiento y quisiera saber en base a tu experiencia ya con todos los años que tienes con la aplicación de Drips, ¿cuáles han sido, no sé si puedes compartir algún testimonio, obviamente sin hacer mención a nadie, de algún testimonio de cómo has podido ayudar a las personas? No únicamente, ojo, no quiero poner el foco únicamente en los drips, sino también en el asesoramiento que tú entregas junto con la aplicación de un drip. Nosotros tenemos muy buenos beneficios en relación al bienestar del día a día. La gente se ve bien, tanto a nivel de la piel, como conocemos los beneficios de vitamina C, no nos tenemos que detener en eso, y en vitaminas del complejo B, por ejemplo, la biodisponibilidad que ejerce un tratamiento endovenoso tiene efectos que se ven de manera más próxima. Entonces, es ahí en donde vemos gente que se ve bien y en relación a que se ve bien se siente mejor. Por eso es muy importante que vos recalques toda la estructura que hay detrás. Porque hay personas muy capacitadas, orientadas a todos los parámetros, no solamente al parámetro nutricional endovenoso, que se enfocan en que el paciente llegue a buen puerto. Y te iba a preguntar porque veo que, o sea, estaba pensando y tiene, por lo menos este tipo de tratamientos tendría mucho sentido, por ejemplo, en una población, o sea, o en una persona que está llevando una dieta vegana, si le puedes aplicar, por ejemplo, vitaminas del complejo B, que seguramente tendrán deficiencia o incluso aminoácidos a los cuales no tendrán acceso a través de su alimentación. ¿Te encuentras con algún tipo de paciente en particular que tiene una deficiencia puntual y lo puedes compensar con este tipo de tratamiento? Sí,
Tenemos muchos pacientes con dieta vegana, vegetarianos y con dieta veganas, también otro tipo de restricciones más vinculadas al gluten, por ejemplo, que se benefician muy bien de la soloterapia como la suplementación por vía oral. Tienen que tener una bioquímica, o sea, se analiza primero la bioquímica en precisión para saber qué rangos tenemos que ajustar y en relación a esos rangos se fija. En el caso, por ejemplo, del veganismo, tenemos el déficit de B12 asociado directamente al veganismo, que nos provoca una anemia muy conocida, la anemia megaloblástica, y como ser una anemia, la disminución de la energía está asociada directamente. Es una anemia muy característica del veganismo y hoy en día con la incorporación, eh, como vos bien decías, sin asesoramiento de la gente a estas nuevas dietas, es muy frecuente la consulta por depresión, depresión a nivel nutricional. Que quiero hacer una diferenciación porque, claro, seguramente entre lo que has mencionado de que en un drip pueden haber distintos minerales, distintos tipos de vitamina, etcétera, ¿qué diferencia, de repente parece tonta la pregunta, pero por si acaso para que la gente no se confunda, qué diferencia habría entre tomar un multivitamínico a ponerse un drip, que es una combinación de distintos elementos? Hay varias diferencias. La diferencia principal es la personalización. Em, Acá están los nutrientes que vos necesitas. Si yo me tengo que administrar un drip, tengo que ir a ver mi bioquímica, tengo que analizarme completamente yo desde mis antecedentes clínicos, personales, nutricionales y demás, ver cuáles son mis restricciones. Voy y me indico un drip en relación a los protocolos que tenemos nosotros. Este es tu drip, no el mío. Entonces es completamente personalizado, con primera instancia. Y después tenemos la biodisponibilidad. La disponibilidad es la capacidad de un fármaco de ser absorbido y usado. Esa biodisponibilidad en la vía endovenosa es del 100% versus la vía oral, que es del 30%. No hablamos todavía de tolerancia. La tolerancia es la capacidad de un fármaco de, en altas dosis, en una dosis prudencial, no producir un efecto adverso. O sea, toleramos hasta cierto punto. En la vitamina C, 5 gramos por vía oral máximo. Algunos toleran 3. En mi caso tolero 3, no más que eso, en 2 tomas. Entonces, después de eso tenés efectos gastrointestinales, distensión, por ejemplo. En el caso de un drip endovenoso, no solamente tenés un 100% de disponibilidad, sino que puedes tener, inclusive hay dosis que superan el gramo kilo de cuerpo a nivel corporal por dosis. Y eso se puede hacer inclusive hasta 2 veces por semana. Entonces, hablamos de, vos pesas No, 76. 76 kilos, podrías tranquilamente administrarte 76 gramos de vitamina C en un solo shot. No, y yo hago la aclaratoria, el multivitamínico como suplemento es uno de los suplementos más inútiles que una persona se puede tomar. Primero, porque no suelen alcanzar las dosis que tengan algún efecto. Segundo, tantos elementos, pues obviamente no se estudia la sinergia que hay entre ellos. Y lo que tú decías, luego la biodisponibilidad, pues bastante baja, pero las diferencias son bastantes. Te quería preguntar si los tiene, algún tipo de consecuencia o efecto adverso que tenga este tipo de aplicación. Son relativamente seguros, los drips son seguros, existen efectos adversos, se analizan distintos tipos de alergias a la vitamina B12, por ejemplo, y después tolerancia a ciertos fármacos. Si ya tenés antecedentes de suplementación o no, es muy importante a la hora de tomar decisiones. Imagino que también depende de lo que tú comentabas, el tema de la dosis. Al final la dosis hace el veneno. Obviamente si no te asesoras con una persona que controle de micronutrientes, de oligoelementos, pues seguramente no vas a ser capaz de administrar una dosis segura. Totalmente. Puede ser que estés administrando algún que otro micronutriente en vano o bien por demás. Hay muchos que se eliminan por orina y muchos que pueden generar problemas. Es ahí en donde sí o sí la indicación de un drip debe ser a través de un médico funcional. Siempre que el drip sea con una orientación ortomolecular integrativa, por ejemplo, la longevidad saludable, porque tenemos los Drip Center en Estados Unidos y en Inglaterra, que son muy conocidos, donde vas, agarras un iPad y elegís el nutriente que te quieres poner y te pones, no hay problema con eso, pero son dosis comerciales, no son dosis ortomoleculares. Estamos hablando Claro. de cosas totalmente distintas.
Tal vez el multivitamínico, el Suprahim, no podemos nombrar marcas, ¿no? Pero bueno, los multivitamínicos se asemejen un poco más a eso. ¿Crees que porque a eso era donde quería llegar, a día de hoy, en el formato en el que está a día de hoy, más allá de cómo se ha comercializado en los Estados Unidos, ¿crees que se va a llegar a democratizar esto? O sea, ¿qué tan accesible es a día de hoy, fuera de los Estados Unidos obviamente, es este tipo de tratamientos para la población en general? Sin tener que llegar a decir precios, o sea, simplemente cómo es de accesible a día de hoy y si crees que a futuro, a medida que la gente se vaya interesando en este tipo de tratamientos, pueda democratizarse. Yo veo la democratización un poco compleja a corto plazo. Pero si te tengo que decir que es mi sueño, es mi sueño. Trabajamos todos los días en bajar los valores, ajustando costos todos los días, siempre respetando un rango de calidad que no podemos disminuir. Todos los días trabajamos en eso. Queremos que más personas tengan la posibilidad de por lo menos haber vivido la experiencia de la optimización metabólica. Al margen de eso, vos me decís democratizar y, y yo pienso en miles de millones de personas. Y hoy veo un poquito oscuro ese panorama. Sí, eso era justamente lo que te quería preguntar, si ves algún día la posibilidad de que tú vayas a un Starbucks que sea de drips. O sea, que sea a ese, bueno, de repente Starbucks es el peor ejemplo porque te venden a sobreprecio un café, pero de repente un McDonald's de drips, que tú vayas y teniendo en cuenta, claro, que al final hay una industria detrás de todo esto, pero teniendo en cuenta que ya no puedes acceder a ciertos niveles de vitaminas, o tienes ciertas deficiencias, puedas acceder de forma masiva a este tipo de ayuda ergogénica. Me es difícil entenderlo, me es difícil pensarlo, más que nada por la personalización. Creo que se va a perder un poco la personalización. Van a vender un enlatado y caemos en el multivitamínico. Eh, Hoy no están dadas las condiciones. Tal vez el día de mañana, sí, un laboratorio muy importante invierta en Baxter de 500 mililitros, 250 mililitros con multivitamínicos, pero no la veo a corto plazo. No la veo a corto plazo. Y te pregunto algo, porque hay mucha gente escéptica en este tipo de tratamiento, sobre todo con altas dosis, ¿no? Con megadosis. ¿Cómo respondes tú a estas críticas o a este tipo de profesionales, incluso de la salud, que son escépticos con este tipo de tratamiento? Yo creo que la innovación va de la mano del odio. Y creo que vos Es verdad. comprendés un poco cuando hablamos de temas que realmente pueden llegar a cambiar el mundo, tenemos la responsabilidad de cargar con eso. La realidad es que el suero está vinculado directamente con la enfermedad, así que nuestro desafío es demostrar que no, que lo que estamos buscando es prevenirla. Entonces, es un desafío de todos lados, de marketing, de copywriting, de imágenes, de todo aspecto. Entonces, no perdemos el foco desde ese lado, pero sabemos que tenemos años y años de industria tradicional médica que patean para el otro lado. Pero es un lindo desafío, que nos encanta trabajarlo todos los días. De hecho, por eso, cuando obviamente me vengo ya haciendo hace un par de semanas los drips, y cuando te quise proponer hacer la entrevista, dije, quiero hacerla poniéndome el drip, porque muchas veces lo he hablado, de hecho, con alguna de las chicas de tu equipo, esto se relaciona con enfermedad. O sea, si yo monto una historia a día de hoy en Instagram con una foto de esto, me van a preguntar qué tengo, pensando en que tengo alguna enfermedad y me estoy tratando. Entonces, claro, también va de la parte de normalizar estar así, si buscas optimizar tu salud, ¿no? David, la semana pasada le mandé a mi mamá una foto del suero y me dice que me pasó. Mi Tu madre, madre. mi madre. Entonces, eh, entiendo a la perfección lo que nos decís. Nosotros, por suerte, somos un grupo de médicos muy unidos, muy formados, tanto de la medicina tradicional, tenemos nefrólogos, anestesiólogos clínicos, oncólogos, que ahondan la medicina no tradicional, podríamos decir la función integrativa ortomolecular, y prestamos servicios
de asistencia y logística de DRIPS con la enfermería capacitada a más de 15 médicos en Argentina. Entonces, nos es mucho más fácil llegar a explicar un poco qué es lo que hacemos a raíz de que el médico le explica al paciente. Y tal vez las redes sociales no son el único camino que tenemos para llegar al paciente. Entonces, cuando el médico de tu familia, que se encarga del bienestar de tu hijo, de tu hija, de tu abuelo, tuyo y de tu esposa o esposo, te dice que esto es bueno, lo ves de otra manera. Por lo menos esa es la manera que hoy nosotros encontramos de ingresar a ser parte. Sí, yo creo que es la forma como de aproximarse a esa población general, porque encima esto es como cuando, yo recuerdo de pequeño, típico que tu madre te recomendaba constantemente algo y luego te lo decía, no sé, la mamá de un amigo y tú llegabas a casa y decías, no, la mamá de un amigo me dijo que comiera esto. Ah, porque te lo dijo la mamá de tu amigo, entonces ahora sí. Entonces es como que, bueno, de repente que te lo diga el médico que tiene ese efecto halo, que es el profesional de la salud, es el referente, para la persona va a tener más sentido de que si te lo recomienda alguien por redes sociales. Aunque yo creo que el trabajo también tiene que ser de conjunto. Lo hablaba en una entrevista con Pablo Pisurno. El poder que tienen a día de hoy influencer, bueno, lo hablaba también contigo, ¿no? Que tienen un alcance brutal. Pues obviamente también tienen que llevarlo con cuidado porque cualquier recomendación lo toman, lo que te decía. En muchos casos la persona lo toma como una prescripción cuando no es algo que te estén recomendando a ti de forma bien individual. Y ya para terminar, sí me gustaría saber, Octavio, ¿cuál es el futuro que tú le das a esta industria? Y si crees que va a hacer falta mucha regulación, o si hace falta Yo, ya a día de hoy regulación. sí, la regulación es insidiosa porque depende de quién venga directamente. Yo creo que el futuro de la medicina funcional, de la medicina inteligente y de la medicina del menos es más, es muy prometedor. Em, Pienso que el mundo va hacia el entendimiento de las problemáticas y en relación a ese entendimiento de problemáticas estamos los divulgadores o bien la gente que quiere realmente aportar valor y agarra a esto, se ataja a esto para generar un servicio que realmente le traiga valor a la sociedad. Entonces, no somos nosotros, es la sociedad. La humanidad está lista hoy en día, gracias a la democratización de la información, y si podemos decir gracias a las redes sociales, podemos decirlo, de tomar el timón y redirigir hacia dónde quiere ir. Hoy en día somos responsables los divulgadores del acceso a la información y puntualmente de la simetría de información. Y ahí vuelvo un poquito a lo que dije anteriormente y dejo una pregunta dando vueltas. ¿Cómo hacemos nosotros para, a nivel social, influenciar directamente en esta asimetría de información con la gente que no puede llegar a enterarse de que la medicina funcional existe y que la optimización metabólica existe y que se puede vivir mejor? Sí, yo creo que lo hablábamos de hecho antes de entrar a la entrevista, de que yo creo que ahí es donde está realmente el desafío, porque a día de hoy no creo, o sea, creo que no hacen falta ni herramientas, ni tecnología, ni información, porque todo ya a día de hoy existe y sigue mejorando cada vez más. El acceso a vivimos en la era de la información, o sea, es brutal, pero la gente que vive de a pie y que tiene que sobrevivir en el día a día no tiene tiempo para ir a investigar. Entonces yo creo que allí es donde está el gran desafío. De hecho, tú me lo decías antes de la entrevista, es una pregunta sin respuesta. O sea, el cómo democratizar la información y más allá de la información, el asesoramiento individual, creo que es una pregunta que solamente el tiempo será capaz de responder. Así es. Me gustó mucho la entrevista. Así que de verdad que agradecido, Octavio, por el ratito que hemos pasado aquí, por el tiempo que ya llevas asesorándome con el tema de los drips, por el trabajo que estás haciendo. De verdad que te felicito porque es espectacular. Y quiero que seas tú el que se despida del episodio, que a las personas que te estén escuchando y estén aquí en Argentina, quieran asesorarse contigo, quieran meterse en el mundo de los drips, asesorarse también con el tema de los drips,
dónde te pueden localizar o dónde te pueden ir a buscar. A nosotros nos pueden contactar por redes como más.drips. Estamos en Cava, tenemos un centro en Recoleta y prestamos servicio en toda la Argentina con logística especializada de enfermería. Somos un grupo de médicos muy comprometidos con esto. Realmente consideramos a esta medicina del futuro como una medicina del presente. Y todos los días aportamos un poquito para que más personas puedan acceder al bienestar real. Me encanta el podcast, lo escucho siempre, escucho el canal y me parece muy importante la forma de aportar valor que tienen canales como estos. Así que nada más que felicitarte. Estamos para vos y para quien quiera siempre. Nada, agradecido, Octavio. Mil gracias.